que me tengo que sentir atacado todo el tiempo, ¿no? No importa si me están dando un consejo, no importa si me están hablando sobre alguna situación que yo puedo mejorar, no importa si me lo dicen con un buen tono. Yo siento que si estás hablando de mí, si estás hablando de una actitud mía o de algo que yo dije, hice o pensé, es siempre en tono de ataque. Hay defensivos que se defienden con gestos, Ricky. Volcando los ojos, ¿no? Haciendo... Ya, dale, decí. Se defienden con gestualidades de toda clase, mostrando su rechazo, su desaprobación, su impaciencia ante lo que se le está diciendo. Y después cuando le dice, oye, ¿pero qué te pasa? Pero no te estoy diciendo nada. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar sobre la defensividad, esa actitud que muchas veces hace que nos sintamos que estamos expuestos a determinadas cosas y que no deseamos pasar por ciertos momentos. Hay mucha gente que lidia con personas que normalmente desarrollan actitudes defensivas en el día a día. Tu pareja te responde defensivamente, sentís que a tu jefe no puedes decirle nada, que se lo toma demasiado personal, o te encontrás con dificultades para poder lidiar con personas a las que si querés darle un consejo, lo toman de la peor manera posible y reaccionan como si estuvieses realmente haciéndole una especie de daño. Vamos a hablar de la defensividad y esas personas que muchas veces viven sus relaciones con los demás intentando que los demás no se aprovechen de ella o que no le hagan pasar por un malestar que evitan constantemente pasar. Yo digo que todos tenemos un poquito de defensividad, ¿no? O sea, y es sano tenerlo. Claro, defenderse es una actitud que uno tiene que desarrollar probablemente desde la niñez, ¿no? Y yo creo que nuestra vida es defensiva. O sea, tenemos un sistema de supervivencia instalado en nuestro cuerpo que hace que nos defendamos ante las cosas amenazantes. Claro. Si llega una pelota a tu cara, algo tuyo se activa para poner tu mano para que... O cuando nos caemos, ¿no? Dependiendo si, por ejemplo, vos gateaste cuando eras... Sí, creo que sí. Ah, ok, muy bien. No me acuerdo, pero quizás. Cuando uno, bueno, dicen, ¿no? Que cuando uno gatea, bueno, desarrolla más este reflejo de que si se cae, no se cae directo con la cara, sino que pone las manos, sí. Y es automáticamente, ¿no? Sí. Es una cosa así como decimos, automática. Un reflejo. Un reflejo que nos previene, que nos defiende ante posibles golpes. Entonces, creo que defendernos es una actitud útil, buena. Más bien es un problema. Alguna vez he tenido algún adolescente, por ejemplo, en consulta, traído por papás, que me dicen que no sabe cómo defenderse, ¿no? Que recibe ataques y todos los recibe y le hacen daño y se siente mal, o que se defiende mucho en casa, pero que no sabe cómo defenderse con sus iguales, por ejemplo. Entonces, bueno, no es que defenderse sea una mala actitud en general, pero constantemente vivir defendiéndonos, constantemente estar a la defensiva como actitud, genera una hostilidad a la hora de conversar, de convivir y de compartir con esa persona. La gente percibe un mal ambiente, se siente tenso el ambiente, percibe que la persona que se está comportando muy defensivamente reviste de cierto nivel de amargura, ¿no? Sí. Y se tiene como la sensación de que con vos hay que pisar huevo, ¿no? Las personas que conviven con personas defensivas normalmente sienten un estrés a la hora de no decir algo de más o no expresarse de tal modo, porque entienden que es muy sencillo que la persona explote, se irrite de una determinada manera. Entonces sí, pero las personas que mismas no se sienten a gusto, las personas mismas que se comportan defensivamente tampoco la pasan bien, porque no quieren estar alerta todo el tiempo. Claro, ese es el tema. El tema es que están como muy impulsivas constantemente. También me ha tocado alguna vez escuchar personas que dicen, no sé por qué estoy así, pero todo el tiempo estoy muy susceptible, dicen, ¿no? Muy sensible, ni bien me dice algo, yo salgo y grito y me enojo. Cuando uno explora un poco algunas historias familiares de estas personas, algunas veces se topa, Ricky, con historias de desprotección.
Porque es como fueron los niños que tuvieron que defenderse solos porque sus papás no fueron a defenderlos. Y desarrollaron una actitud de si no me defiendo yo no me va a defender nadie. E hicieron que efectivamente eso sea así. O también me he encontrado con personas que reaccionan de una manera defensiva, por ejemplo, ante los consejos, que normalmente son personas que ya estuvieron cansadas, hastiadas de los sermones que mamá daba. Y ahora cuando mi esposa me quiere decir algo, me hace sentir como si fuera ese niño tratado que no quiero sentirme y reacciono defensivamente a eso diciéndole ya vas a comenzar, ya estás de nuevo con esa actitud, no me gusta escucharte y a lo mejor tu pareja te estaba diciendo algo en buenos términos, no en un sentido crítico necesariamente. Es decir, la pasan mal las personas alrededor, pero no es un error creer que la persona que vive a la defensiva la está pasando bien y disfruta de hacer eso. Sí, no, la verdad que es incómodo tanto para los que están cerca como para la persona misma. Hablemos de cómo se escucha, cómo suena, cómo es una actitud defensiva, ¿te parece? Sí. Por ejemplo, una primera frase típica o una actitud típica de alguien que está a la defensiva es como decir, me estás diciendo a mí, pero si yo no soy el problema sos vos. Yo no fuiste vos. ¿No? ¿Por qué me decís a mí si en realidad sos vos la que o vos el que? Entonces estoy siempre con este dedo acusador hacia afuera. Si me quieren decir algo sobre mi propio comportamiento, yo apunto hacia el otro lado. O algo que es muy similar a esto de no soy yo, sos vos, es el típico caso de que, por ejemplo, una pareja, una esposa le dice al esposo, escúchame, quiero hablar sobre cómo me respondiste ayer cuando estábamos en casa de tus papás. No me gustó. Y entonces él, en vez de que hablen sobre ese momento específico en el que él no le habló bien a ella, empieza a decirle, ¿y cómo vos la anterior vez cuando estábamos donde tu tía me dijiste tal cosa? ¿Por qué me venís a decir ahora si la anterior vez cuando estábamos, te acordás esa vez fuera del colegio, vos empezaste a gritarme? Y entonces, lejos de poder conversar sobre ese momento incómodo que ella quiere decirle, él ocupa ese instante de la queja de ella para sacar todas las quejas posibles que yo tengo guardadas. Si ella no dijera nada, él no se iba a quejar. Sí. Pero en la medida en que ella se quejó sobre algo que no le gustó de él se queja en ese momento. Esa es una actitud típicamente defensiva. Las personas que están muy a la defensiva suelen tener esta sensación de ¿por qué se queja? Debería simplemente dejar pasar eso, como yo dejo pasar muchas cosas, porque claro, el defensivo evita normalmente los problemas, los roces, los conflictos, las quejas. Entonces dice, yo no sé por qué esta persona no deja pasar eso, si yo perfectamente puedo dejar pasar. Una de las cosas que más se trabaja en terapia de pareja es o en terapia familiar, es entender que no necesariamente las mismas cosas por las que accedemos a hablar, no ante los mismos malestares accedemos a hablar. Es decir, yo puedo tener un malestar X y no porque la otra persona tenga el mismo malestar que yo significa que va a tener la misma predisposición de hablarlo. No tenemos las mismas, los mismos niveles, los mismos ritmos, los mismos niveles de sensibilidad ante las cosas. Con lo cual, que vos le digas a tu pareja que porque pasó algo debería callarse como lo hace él, bueno, las personas no somos parámetros estandarizados de todo el mundo como para que todos necesariamente hagan lo mismo que yo hago cuando me siento así. ¿Y cómo yo? Esa es una típica respuesta. ¿Cómo yo nunca te digo esto? ¿Cómo yo no me estoy quejando de esto otro? ¿Cómo yo nunca te reviso el celular? ¿Cómo yo nunca hago esto otro y vos sí lo haces? Claro, es una Los cosa, como yo. Exacto, ¿no? Viste que otra manera de defenderse típicamente, por ejemplo, es empezar rápidamente a sacar conclusiones. Sí. Entonces significa que me estás diciendo que... Lo seguramente. Ajá. Seguramente ya estás pensando esto, seguramente me vas a decir esto otro, seguramente ya estás, ya vas a empezar, seguramente. ¿Te has dado cuenta que esa es una actitud que hoy, que aquí en nuestro país estamos en elecciones, nadie puede hacer una crítica a nada sin que la gente diga, entonces seguramente sos masista, entonces seguramente sos de tal partido, entonces seguramente... Sí. ¿No? Los seguramente son defensividades, sí.
Son actitudes defensivas. Claro, es un adelantarme, no te escucho, simplemente hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo y te encasillo. Seguramente ya estás hablando con esa tipa, es el medio defensivo que utiliza cuando en realidad lo que debió decir es: esta tarde me he sentido muy insegura, mi mente me puso a pensar en la situación en la que tengas que estar hablando con esta persona que alguna vez nos hizo daño. Eso debiste estar diciendo, no el seguramente estás hablando con él. Porque claro, si vos vas directamente con esa actitud defensiva, cuando en realidad el sentimiento es miedo, inseguridad, temor, claro, es como patear la colmena y creer que vas a recibir miel. Si pateas la colmena, lo más probable es que recibas abejas antes de recibir miel, ¿no? Y lo que estás necesitando de tu pareja no es otra respuesta defensiva, porque si vos vas con una actitud defensiva de entrada, lo más probable es que no recibas amor, cariño, comprensión. Lo más probable es que recibas otra defensividad, porque los seres humanos se nos activa esa supervivencia cuando nos encontramos en una situación de ataque. Claro, ¿no? El seguramente o el eso significa que me estás diciendo tal cosa, es el adelantarnos. El sobreinterpretar la conducta del otro. ¿No? Entonces eso que usted está diciendo significa que ya cualquier cosa. Entonces ¿no? Lo hiciste por venganza. Claro, tal cual, ¿no? Entonces no te importa lo que yo pienso. Sí, ¿no? sí. Bueno, ¿no? O esas son como palabras o frases, o también pueden ser acciones directamente de no querer escuchar al otro, ¿no? De ignorar. Ignorar, miro mi reloj, miro para otro lado, o me levanto y me voy, no quiero enfrentar, quiero evitar, me salgo, ¿no? O también, viste, esta gente que estás hablando y no te deja hablar. O dentro de la indiferencia, porque una cosa, uno dice que el defensivo siempre interviene, te dice cosas. Hay defensivos que se defienden con gestos, Ricky. Volcando los ojos, ¿no? Haciendo... Ya, dale, decí. ¿No? Es decir, intervienen, se defienden con gestualidades de toda clase, mostrando su rechazo, su desaprobación, su impaciencia ante lo que se le está diciendo. Y después cuando le dice, oye, ¿pero qué te pasa? Pero no te estoy diciendo nada, ¿no? Son personas que después, ante las cuales después le decís, si pasa algo, te dicen que no pasa nada, que no te han dicho nada, que solo hicieron una pregunta o que solamente están respirando fuerte, nada más, ¿no? Pero sí son defensividades, eso es importante entenderlo, son defensividades. ¿Por qué? Porque la otra persona entiende que no está siendo permeable a lo que le estoy diciendo, ¿no? Mi pareja o mi jefe o mi amigo o mi colega, mi cliente no está siendo permeable a lo que le estoy planteando, por tanto me hace sentir que lo que sea que le estoy a punto de plantear no va a ser escuchado, sino más bien va a ser motivo de desechar. Claro, cambiar el tema también es muy típico del que no quiere hablar de eso, ¿no? Sí. Estamos hablando de una cosa, ya no hablemos de eso. Escúchame, yo quiero decirte otra cosa, es una manera también de evitar o de sacar el punto, porque no quiero ir ahí, digamos, ¿no? O esto, ¿no? Te interrumpo todo el tiempo, no te dejo hablar, bueno, no son situaciones complejas y que lo que pasa o lo que hace es que el interlocutor sienta de que es en vano hablar. ¿Cómo yo voy a hablar con alguien que solamente está pensando qué me va a responder? No me está escuchando porque quiere entender lo que lo estoy diciendo, me está escuchando porque piensa que soy su enemigo y estamos en un debate aquí para ver quién gana y quién pierde, ¿no? Y entonces no le entran balas, es decir, yo le digo, le explico, pero no entiende, no acepta nada de lo que le quiero plantear, ¿no? Que bueno, será uno de los puntos claves luego para saber cómo salir de este asunto, ¿no? Claro, como que de entrada no tengo razón. O sea, es como ser culpable de entrada y después tengo que demostrar mi inocencia. O de entrada mi idea es mala, de entrada mi idea es insuficiente, de entrada lo que yo pienso se descalifica y tengo que sobreexplicar o sobreconvencer para realmente hacerle saber que mi idea es buena realmente. Pero ya parto de una desventaja, parto de un -10, cuando en realidad tendría que estar partiendo de un 0, que puedo estar equivocado, pero también puedo estar acertado. Pero con esta persona siento que parto de un -10. Parto en desventaja. Claro, porque el defensivo extremo arranca hostil desde el principio, ¿no? Desde el principio, desde que ya empezamos a hablar, escúchame, quiero decirte algo, ay, ¿qué me vas a decir ahora otra vez? Y si lo hacemos así, no, así no lo vamos. ¿Escuchaste lo que te dije? No. O, sí, escuché, a ver qué te dije. Y no te sabe explicar.
O sea, es más, ni la idea terminó de escucharla y ya la descalifica, la rechaza y la considera insuficiente o innecesaria. Solo porque viene de tal persona. Correcto. Pensemos en algunas razones de por qué la gente es defensiva, Roque, ¿no? Obviamente la más obvia y la primera es porque se siente atacada todo el tiempo, ¿no? O podemos explorar también las figuras de protección, qué tan protectoras fueron esas figuras a lo largo de la vida, o cuáles fueron esas situaciones ante las cuales esta persona necesitó ser protegida, o tuvo que desarrollar, como lo he dicho al principio, una respuesta temprana, defensiva ante las cosas, porque un niño no debería defenderse, debería ser defendido en un primer momento, ¿no? Porque claro, los papás, yo he visto papás de nidito que quieren que su niño se defienda, ¿no? Bueno, los niños de nidito no se defienden, son defendidos. Y dentro del sentirse defendidos aprenden a entender que son valiosos, porque cuando un niño se siente defendido, desarrolla la capacidad de decir soy valioso y creo que puedo defenderme. Pero el que se sobredefiende sin pasar por la sensación de haber sido protegido, algo le falta en ese comportamiento y termina siendo muy impreciso, muy ineficaz, sí, la palabra es muy impreciso en su manera de defenderse. ¿Por qué me tengo que sentir atacado todo el tiempo, ¿no? No importa si me están dando un consejo, no importa si me están hablando sobre alguna situación que yo puedo mejorar, no importa si me lo dicen con un buen tono, yo siento que si estás hablando de mí, si estás hablando de una actitud mía o de algo que yo dije, hice o pensé, es siempre en tono de ataque. Entonces, fíjate que es como una lectura distorsionada, como que en la radio, en vez de sintonizar 93.7, que es la radio en la que estamos acá, sintonices 93.8. Si uno va a 93.8 hay una distorsión. Por rato quizás se escucha un poquito lo que se está diciendo, pero hay una distorsión en el mensaje. Entonces, como decís vos, quizás por situaciones de abandono, qué sé yo he aprendido a leer distorsionadamente el mensaje que viene de fuera, de manera de sentir que siempre me están haciendo menos, que me quieren hacer daño o que me quieren maltratar o cualquier situación amenazante. Las experiencias en el colegio también van marcando mucho esa hoja de ruta, ¿no? Uno tiene que explorar, para entender la defensividad, la familia de origen de la persona, la vivencia de esa socialización propia de secundaria, ¿no? De adolescentes, correcto, de toda la secundaria, y experiencias ligadas a la cuestión amorosa, porque yo hoy conversaba con una persona que me decía, yo por mucho tiempo siempre quise casarme, tener una familia, ser mamá, pero después de que algo no funcionó con una persona, después de 10 años de relación, ya no quiero eso. Ya no pienso en tener una familia. Incluso cada vez que alguien me dice, oye, ¿y vos cuándo? Yo respondo defensivamente ante eso, porque no quiero que me hablen de eso, porque no quiero que me digan que ya tengo cierta edad, porque no quiero que me digan que ya debería yo empezar a no sé qué cuánto. Me muestro defensiva ante las actitudes de mis tías cuando me dicen esto y otra cosa. Y a mí me dice, ya no quiero. Y mi intervención fue, yo creo que sí querés, pero lo que no querés es volver a querer. Porque una vez quisiste mucho eso y no pasó, no querés volver a querer. Pero en el fondo sí querés, probablemente. Es muy difícil que eso se haya disipado de un rato para otro después de tantos años de haberlo alimentado en tu mente. Hoy estás decepcionada porque esta persona nunca te lo pidió, nunca te lo planteó, pero hoy querés no querer y por eso estás a la defensiva. Le calzó muy bien, entendió que eso era lo que le pasaba y como que, dice, creo que sí, ¿no? Por eso evito tanto ver vestidos de novia, por eso evito tanto ver niños, por eso evito tanto conversaciones de bodas, ¿no? Por eso evito tanto ir a un baby shower. Y estas cosas hacen que la persona se vea muy a la defensiva en torno a esos temas que hacen recuerdo al dolor que le pasó. Claro, tal cual, ¿no? Pensemos en el caso de un niño, que lo he escuchado muchas veces, este tipo de casos, que va a la casa de un compañerito del colegio y ve cómo el papá y la mamá se llevan muy bien, o ve que la familia es extensa y se reúnen primos, tíos y comen todos, ríen, juegan, grandes, abuelos, chicos, niños, bebés.
Y él, en su propia familia, siente que eso es tan lejano, ¿no? En mi familia todos hacen cada uno lo suyo, no hay reuniones sociales realmente importantes, nadie está atento al otro. Entonces, ¿qué pasa? Mira, no hace mucho veía una situación así, una situación tal cual, la que estoy describiendo, que la persona ya adulta ha soñado mucho con que sus hijos se reúnan con la familia extensa de todos, reúne a los de ella, a los de él, tíos, primos, el que quiera venir, no importa si no lo conozco, me dicen que es mi pariente, que venga, digamos, ¿no? Pero sentir que tengo la casa llena es como estar muy a gusto y muy contento. Y justo había un problema porque a la esposa no le gustaba esa situación. Entonces, cuando él quería reunir a toda la familia, él decía que no, o se iba, o de alguna manera boicoteaba la situación. Y tenía sus razones también para hacer eso, ¿ok? Pero no quiero entrar ahí. Simplemente ver cómo esta persona se sentía tan enojada, tan decepcionada. ¿Cómo puede ser que ella no quiera disfrutar de toda la casa llena de gente y mis hijos disfrutando de sus primos y de sus tíos? Y él no entendía y no comprendía, ¿no? Había del otro lado una vulnerabilidad, pero fíjate cómo nos defendemos, porque había habido reacciones muy fuertes de parte de él, precisamente porque es como que le boicoteaban el sueño, el deseo de aquel niño que soñó con tener una familia extensa y con reunirse siempre en torno a una mesa y compartir. Por eso conviene, para la parte final de este episodio, pensar ¿qué puedo hacer? Ok, ya definí, me doy cuenta, me noto así, me percibo así, o percibo que mi pareja o mi colega o la persona con la que yo convivo o alguno de mis hijos puede estar muy a la defensiva conmigo, lo que fuera, en fin. ¿Qué hacer? ¿Cuál es más o menos la hoja de ruta? ¿No? Lo primero y en lo que más hemos insistido e insistimos es en darse cuenta, ¿no? En identificar que esto realmente es un problema, que es una conducta que me trae mucho mal, que esto es algo que no me ayuda a tener las relaciones que quiero tener, que hace que la gente que quiero no se sienta tan a gusto conmigo. Identificarlo, ponderarlo, entenderlo, tenerlo presente. Conviene pensar que es posible que yo reaccione defensivamente ante ciertas cosas. Segundo, perdón, ahí quiero decir algo. Sí. Si yo me encuentro con una persona que tiene esta marcada actitud y se lo mencionamos y no lo acepta, estamos frente a un problema seguramente hasta de personalidad más complejo, ¿no? O sea, es ahí donde quizás hacer lo que llaman, por ejemplo, intervenciones, ¿no? Nos reunimos el papá, el mejor amigo, la esposa, los hijos, y entre todos le decimos, mira, estás tratándonos mal a todos. Estás todo el tiempo no escuchando y defendiéndote. Y lejos de pensar que nos hemos confabulado para atacarte todos, lo que queremos es que busquemos la mejor manera para que nos escuches. Entonces, porque pareciera fácil, ¿no? Claro, yo me doy cuenta, pero hay gente que no se da cuenta, Roque. Es verdad. O que no quiere darse cuenta también, ¿no? O que vive negando que está ocurriendo, ¿no? No, yo no dije eso. Incluso hay gente que hasta lo niega creyendo y dice, yo nunca te dije eso, ¿no? Pero yo nunca te traté así, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Y es profundamente decepcionante para el hijo que de pronto le dice a mamá cómo te trató y mamá te responde algo así. Es como, pucha, me costó tanto llegar a decir cómo me sentí para comerme una respuesta como esa, ¿no? Entonces es como decir, prefiero mejor directamente no decirlo. Cosas que poder hacer. Número 1, darse cuenta. 2, si la persona efectivamente no se da cuenta, hay que buscar modos de poder decirlo, plantearlo, ¿no? Quizás como por ejemplo con más personas, quizás haciendo una reunión familiar, quizás cuidando mucho el clima, porque las personas defensivas normalmente perciben que los demás están contra ella, ¿no? Las personas defensivas perciben rápidamente un complot, perciben que hay gente coordinando cosas para mantener una posición contraria a ella o a él. Entonces, sí, hay que cuidar mucho ese ambiente, ¿no? De alguna forma, para que no se sienta que es un ataque, un complot o algo que pretende hacer daño, porque no necesariamente es así. Tercero, creo que conviene pensar en entender cuál es el trasfondo de esa defensividad mía. Y entender que quizás no es el problema de otros,
que yo tengo en ese aspecto de mi vida algo que no he trabajado lo suficiente, algo que ante lo que necesito hacerme cargo de otro modo, algo que probablemente nadie lo entiende más que yo y por tanto nadie va a entender tanto el malestar que me gobierna cuando pasa esto porque no lo ha vivido y porque es mi historia. Pensemos en la persona que, digamos, comúnmente se dice tacaño, ¿no? El que te saca al dedillo las cuentas y al final te dice, tenés que pagarme 45.26 centavos. Porque es defensivo con el dinero, claro. Por eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, y fíjate que la lógica muchas veces detrás de eso, más allá de heridas económicas como la escasez, por ejemplo, ¿no? Es probablemente una sensación continua de que yo he vivido injusticias en torno a esto. O me han estafado o han mentido constantemente frente a esta situación afectándome a mí. Entonces yo voy a estar buscando la justicia absoluta. Necesitamos que haya justicia y cuando uno está obsesionado con la justicia, pensemos en las parejas que están obsesionados con el 50-50 porque eso es lo justo. Lo justo es que si gastamos 10, vos pongas 5 y yo ponga 5 y en todo tenemos que ser así. Y al final obviamente eso genera un clima terrible. Yo conversaba no hace mucho con una persona que me decía, mi marido tiene dinero, tiene negocios, tiene empresas, pero cada vez que algo pasa que va a representar un gasto que no estaba previsto, hace un gesto como que, ¿no? Quedarse un día más en el hospital, que se fregó el auto, algo así como, ¿no? Tiendo a yo ser la culpable de eso, ¿no? Y me genera una sensación terrible que me hace sentir a la larga que lo que tenemos en realidad no es mío. A la larga me hace sentir que la casa donde vivimos no es mía, que el auto que tenemos no es mío, me hace sentir que esto no me pertenece, por tanto no cuido la casa, no cuido tanto las cosas. ¿Por qué? Porque sus intervenciones me generan un malestar tan grande de que esto no es tuyo. Es como que es tuyo, pero al mismo tiempo no es tuyo, ¿no? Es terrible, claro, se puede ser muy defensivo con el tema del dinero. Entonces, el consejo es: entienda cuál es el trasfondo de esa historia. Usted como pareja puede darse el trabajo de querer explorar un poquito más cuál es esa historia ante la cual mi pareja responde defensivamente. No es que usted se la dé de psicólogo, pero sí conviene entender un trasfondo y entender que esa defensividad que tiene hacia mí no es hacia mí, es hacia una sensación, ante un dolor, ante un malestar que no quiere encontrarse de nuevo y que mi intervención lo pone de cara a eso. En el libro que nosotros escribimos este año, Roque, que se llama Amor, tenemos que hablar para parejas, sí. ¿Recordás que tenemos un capítulo que se llama La pareja como refugio? Sí, mis dolores del pasado. Exacto, ¿no? Y creo que es lo que estás diciendo, es decir, que en la pareja, por ejemplo, tendría que generarse ese espacio de confianza suficiente para que cada cual pueda exponer esos dolores que de alguna manera explican mi conducta presente, ¿no? Cuando hay un clima de confianza entre los dos, podemos hablar de aquello que nos dañó y entonces entenderlo mejor, ¿verdad? Ser defensivo, ya terminando un poco con la idea, no se rinda. Hay cosas que pueden tener un aspecto como de amargura, de no poder entenderme del todo. Puede hacer un buen proceso terapéutico, puede tener una buena conversación con su pareja profunda sobre estas cosas. Es mejor hablarlas. Al final creo que es como la clave, es que la persona defensiva se pregunte, a ver, lo que me está diciendo esta persona, qué cosa, aunque sea pequeñita, yo creo que tiene razón, yo creo que es razonable, que estoy de acuerdo, aunque sea algo pequeño, ¿no? O una persona que convive con una persona defensiva tendría que preguntar constantemente, escúchame, todo lo que te he dicho, una cosa, por favor, decime que te parezca razonable, por lo menos, ¿no? En la que digas, sí, creo que lo que me decís tiene sentido, ¿no? Es una manera interesante de salir de ahí, ¿no? Por eso digo que no deberíamos entrar en un debate racional entre quién tiene razón, quién tiene más fundamentos, quién tiene más peso, porque estas cosas, Ricky, cuando se dan en entornos de pareja, por lo menos, no se soluciona con un debate racional, con un debate de búsqueda de la verdad en la propuesta de cada uno. La defensividad es profundamente emocional. No importa que me digan si la idea del otro es tan buena como es más buena que la mía, hay una fuerza mía que me invita a no aceptarla,
a no considerarla, porque el hecho de considerarla me hace sentir de una forma que no quiero sentir y por tanto me resisto a entender que vos sos la mejor persona. En las empresas familiares pasa mucho esto, ¿no? Probablemente hay la perspectiva, el perfil de un hijo es más adecuado para este proyecto, pero yo quiero hacer ese proyecto porque a pesar de que sé que mi hermano tiene mejor perfil que yo, no quiero sentir que mi hermano me ganó. Y entonces hago y busco las formas de yo ser el responsable de ese proyecto, porque aunque racionalmente no tenga sentido, cualquier consultor venga y diga, no, este hermano tiene que hacerse cargo del proyecto, tiene mejor perfil, hay algo en mí que se resiste a eso. Buena parte de los conflictos de empresas familiares incluso están muy ligados en base a este tipo de conductas defensivas porque tienen un trasfondo histórico emocional que no me permite aceptar o ser permeable a las cosas que nos pasan.